¿Cuál sería nuestra reacción al ver la obra de Dios al transformar la vida de un hombre? Tal vez con asombro, tal vez con admiración, con fe, tal vez con frialdad, tal vez rechazándola. En la lección de hoy día vamos a ver cómo unos hombres miraron que Dios liberó a un endemoniado del control de estos malvados seres y en vez de dar gloria a Dios, lo rechazaron y le pidieron que se fuera de sus vidas. Es la lección de hoy día en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 5, versículos 11 al 17 de Marcos. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos de espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En una lección anterior habíamos aprendido cómo el Señor Jesucristo había llegado a la región de los Gadarenos y había transformado la vida de un hombre que había sido endemoniado. En ese instante nosotros vemos en parte de la historia que los demonios, cuando se encuentran ante la autoridad de Jesucristo, le piden de que por favor no los echara al abismo, sino que les permitieran entrar en el hato de cerdos. Dice en Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 11, que estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus del mundo, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que vieron esto, asombrados de lo que estaba sucediendo, fueron a la ciudad y a los lugares vecinos a contar lo que estaba sucediendo. Pero a lo contrario de lo que nosotros hubiéramos reaccionado, o tal vez muchos de nosotros hubiéramos pensado, estas personas no reaccionaron con fe ante Dios. Lo primero que encontramos es de que cuando volvieron, se dieron cuenta que estaban ante un hombre que había sido transformado, y ni siquiera miraron a Dios, sino que pensaron en todo lo que había sucedido, y la reacción manifestó realmente cuál era su corazón. Lo primero que vemos es de que en vez de buscar a Dios y a interesarse, los testigos de este hecho huyeron. A diferencia de cuando la mujer samaritana se encontró con el Señor Jesucristo, cuando ella fue a buscar a las personas para mostrarles a Jesús. Estos fueron a contarle lo que quisieron decir a las personas. La reacción del pueblo inmediata fue de curiosidad, pero no de curiosidad con el propósito de buscar de Dios, sino más bien de pedirle al Señor que se vaya. Estas personas dieron un reporte tal vez sesgado de lo que había sucedido, y generó una reacción contraria de las personas en vez de buscar al Señor. Se interesaron más por el valor comercial de los cerdos antes que por la vida transformada de un ser humano. ¿Sabe? A veces nosotros nos pasa eso. Miramos muchas otras cosas en vez de ver el poder de Dios transformando la vida de una persona. Nos interesamos por cuánto nos va a costar eso. Nos interesamos muchas veces por lo que se pierde cuando se hace algo para el Señor. Nuestra reacción ante la obra de Dios a veces es fría y calculadora, en vez de ser emocionante y excitante cuando miramos el poder de Dios llegando y transformando. El corazón duro
puede ser perverso, puede ser frío en sus emociones. La incredulidad de ellos generó pánico en vez de dar gloria a Dios, y prefirieron echar a Jesucristo de sus vidas en vez de darle cabida en sus corazones. La distinta reacción del hombre ante la obra de Dios manifiesta su estado espiritual. Vieron a un hombre que no podía ser controlado. Vieron a un hombre que estaba sentado a los pies de Jesús, transformado. La palabra cabal quiere decir de que había entrado en razón. Lo más probable que este hombre ni siquiera tenía sentido cuando estaba endemoniado. Sus reacciones no eran comprendidas por las personas. Pero en vez de mirar al Señor y ver la obra y el poder de Él, lo echan de sus vidas. El corazón duro puede reaccionar completamente adverso a la obra de Dios. Y muchos de nosotros a veces nos pasa eso. Algunas veces me he encontrado que cuando vemos la obra de Dios no respondemos como deberíamos. A veces nuestra reacción es fría, es calculadora o es apática. ¿Cómo está su corazón hoy día? ¿Cómo está mi corazón? Cuando vemos a Dios obrar, ¿nos emocionamos y honramos a Dios y alabamos y damos gloria? ¿O a veces reaccionamos con frialdad? O peor aún, lo echamos de nuestras vidas y lo rechazamos. Debemos analizar nuestro corazón. La Biblia dice de que perverso es nuestro corazón, ¿quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro verdadero sentir. Solo Él conoce cómo reaccionamos ante su obra. Que Dios nos ayude a mantener un corazón sensible, apasionado, un corazón agradecido, un corazón que da gloria a Dios cada vez que nos permite Él ver lo que hace en la vida de otros. Que Dios nos ayude.